Dos de los youtubers con más influencia de la comunidad, situados en lo que podríamos llamar la corriente detractora de lo que ellos llaman el feminismo radical, han lanzado una apuesta de cara a este 8M. Apuesto mi canal de YouTube. Esto marcará un antes y un después para toda la comunidad. El desafío sobre el que estoy dispuesto a jugarme mi modo de ganarme la vida. La apuesta consiste en que enumeran una decena de crímenes sin desvelar ni el sexo del criminal ni el sexo de la víctima y desafían a que los internautas contesten si es o no violencia machista cada uno de ellos. Lo que ellos dicen es que si alguien consigue argumentarles cuáles sí y cuáles no son violencia machista, ellos dejan internet. Borraría todos mis vídeos de YouTube junto con mi canal y acabaría con mi presencia en redes sociales. Lo habéis oído bien, me voy a jugar mi canal de YouTube, mi fuente de ingresos, mi vida, mi trabajo. Y aunque la temática de esos youtubers es ajena a la temática nuestra, el terreno de juego que han escogido es la hemeroteca, puesto que lo han hecho con artículos y entonces sí entra en nuestra competencia. Si nos marcan una línea de puntos, no podemos evitar seguirla. Bien, tendrán que no solo adivinar si se trata de hombre o mujer en cada una de estas historias, sino poder argumentar. Tampoco tengo muy claro que la apuesta sea en serio, dado que si son ellos mismos los que van a evaluar la argumentación de los hipotéticos retadores que pudiera haber, les bastaría con decir que no les ha convencido la argumentación y punto. Challenge accepted. En todo caso, si alguien interesado en retar a estos dos youtubers da con esta pieza, pues vamos a ubicar en la hemeroteca los 10 casos que ellos citan. Caso 1. H de 66 años vive con su pareja S de 45, que era alguien con afición al boxeo, con una conducta agresiva y adicción a la cocaína y alcohol. H había pedido ayuda en muchas ocasiones a sus vecinos y había denunciado a las autoridades a S, ya que le propinaba fuertes palizas de forma asidua. Una noche, tras una escena de gritos, drogas y violencia, S acaba con la vida de H tras propinarle 25 puñaladas. Dado que da las siglas S. y H. pues podremos deducir que está hablando de Svetlana Bulkova, la mujer rusa de 45 años que asesinó a su marido Hans Enkels en Mallorca, por lo que fue condenado a 14 años de prisión. ¿Se trata de un caso de violencia machista? Sí, no y por qué. No me las voy a dar de abogado porque no lo soy, pero a bote pronto diría que difícilmente puede ser llamado crimen machista el crimen que comete una mujer, lo cual no quita que sea un crimen igualmente horroroso y por eso fue condenada. Caso 2. Y agrede a su pareja X y la arroja contra la mesa diciéndole: antes de que me dejes te mato yo. Yo decido cuándo vas a vivir o morir. Entonces la víctima agredida le dijo que la relación había terminado y que recogiera sus cosas. En ese momento Y pegó fuego a las ropas de la cama y a la casa y se marchó a tomar una copa al bar. Dado que en este caso pone X e Y o una de dos, o justo era un caso en el que los implicados tenían nombres tipo Xenia y Yolanda, o es que no sabía el nombre de los casos, pero nos citaba una frase entrecomillada: antes de que me dejes te mato yo decido cuándo vas a vivir o morir, y entonces ya nos situaba en el caso de Patricia F., que fue condenada a más de 12 años de cárcel por quemar la casa de su novia y agredirla en San Juan de Alicante. Por tanto, está hablando de un caso de violencia entre lesbianas. Entrando en lo mismo que decía antes, si es una mujer la que comete el crimen, difícilmente podrá considerarse violencia machista, sin que por ello deje de ser un crimen horrible, y por eso fue condenada a 12 años de cárcel. Caso 3. Z, que es pareja de W, es descrito por sus conocidos como una persona violenta, de carácter fuerte y muchos celos. Tras una discusión con W, motivada porque aún se veía con su expareja, W anuncia su intención de marcharse del piso. Finalmente, W, tras ser convencida por Z, decide quedarse en la casa, y esa noche Z lo apuñala más de 30 veces. Después Z llama a su madre y confiesa lo que ha hecho diciendo: o era para mí o no era para nadie. Dado que no hay demasiados casos en los que un criminal, después de cometer un atentado, llama a su madre a contarle el tema, podemos deducir que está hablando de Ana García Evia, de El crimen de Lugones, es decir, la persona que asesinó a su pareja y después llamó a su madre a confesarlo. Una señora que en la actualidad está encarcelada. Creo que aún no se ha celebrado el juicio, pero dado que ella ya ha confesado su culpabilidad, tampoco hay muchas dudas al respecto.
empiezo a sospechar que todos los casos que han puesto los youtubers sobre la mesa son de mujeres cometiendo crímenes y que a lo mejor esa es la gracia de la apuesta. Caso 4. J, de 80 años, asesina a su pareja M, de la misma edad, que padecía el mal de Alzheimer. Después escribe una carta pidiendo perdón a sus hijos y se suicida tirándose por la ventana. Mira, por hablar, este sí es un caso de crimen cometido por un hombre. Y además es fácil de identificarlo porque fue muy comentado en informativos en televisión cuando se produjo. Es el caso del señor Luis Llaneza, que asesinó a su mujer, dijo que por compasión, porque no soportaba ver cómo se iba deteriorando por la enfermedad del Alzheimer, dejó una carta reconociendo el crimen y se suicidó tirándose por la ventana. Este caso fue muy comentado en círculos antifeministas porque la familia pidió que por favor no se le etiquetara como violencia machista. Y aquí depende de la interpretación que tenga cada uno del concepto, porque si se entiende que violencia machista solo es aquella que se deba a un odio de pareja o a años y años de maltrato, pues no sería un caso de violencia machista. Pero si se entiende que violencia machista es cuando un hombre decide disponer libremente de la vida de una mujer, sí entraría como violencia machista. Caso 5. V, conocedor de que su pareja es infiel con otra persona desde hacía meses y sabiendo la identidad del amante, al verlos juntos se abalanza sobre ellos y rocía con gasolina el cuerpo del amante para después prenderle fuego. Esta persona finalmente fallece en el hospital por las quemaduras. Preguntado por las autoridades, V reconoce que sufrió un ataque de celos. Un caso de una persona que asesina al amante de su pareja quemándola tras rociarla con gasolina. Si los casos se refirieran únicamente a casos de España, como era hasta ahora, no sé a qué caso se refiere. Pero si como sospecho es que al final no se refiere solo a casos de España, sino a casos que estén por ahí publicados, entonces si vamos a la prensa argentina, como por ejemplo el diario Clarín, nos encontramos de lo que ellos llaman el crimen de las Heras, donde la mujer, señora Karen Montenegro, fue asesinada después de que le echaran gasolina por la anterior pareja de su pareja, una señora llamada Yania Belén Díez, por lo que otra vez se refieren a un crimen cometido por una mujer. Vamos a partir de la base de que todos los casos, o la mayoría de ellos, son crímenes cometidos por mujeres. ¿Se trata de un caso de violencia machista? Sí, no y por qué. Siguiendo lo que venimos repitiendo, un crimen cometido por una mujer difícilmente puede ser calificado como violencia machista, aunque no sea más que por motivos léxicos. Dado que aún no se ha celebrado el juicio, no podemos confiar al 100% en el relato de los hechos, pero si las cosas son lo que parecen, podemos concluir que al menos ya ha sido encarcelada y por tanto no hablamos de un crimen impune. Caso 6. M vive con su pareja de los últimos 2 años, S, junto con 2 niños adoptados y 2 niños biológicos. A pesar de ser un hogar de 6 personas, la familia no tenía problemas económicos. Dicen familiares de M que S controlaba a su pareja M y presentaba un importante cuadro de celos. Cuando M intenta acabar con la relación, es disparada 10 veces por S. Bueno, con este caso podemos confirmar que está usando ya casos que son fuera de España, porque el caso que ha citado es el que aparece mencionado en un blog llamado Evolución y Neurociencias, en el que habla de un informe hecho en Estados Unidos sobre crímenes entre parejas de lesbianas, de lo cual podemos deducir que por tanto está hablando otra vez de un crimen cometido por una mujer, que entiendo que difícilmente pueda entrar en lo que se considera hoy un crimen machista. Vemos aquí que menciona el caso de Mary, de 34 años de edad, con Sue. Entiendo que M. y S. es el caso que cita él en su comentario. Es un poco complejo porque, claro, este blog no cita algo que es importante para poder ubicar el delito, que es o la fecha, o el apellido de los personajes implicados, o la ubicación, Chicago, o de Australia, o de donde sea. Incluso podríamos cuestionar si está hablando de un caso que exista de verdad o no, o es una hipótesis. Entiendo que a lo mejor para un estudio científico no les hace falta dar más datos que los nombres de pila, pero periodísticamente hablando hay que ser un poco más exigentes y nos ayudaría a saber un poco más de dónde fue, cuándo fue o el apellido de los implicados para poder verificar que es un caso que existió de verdad. Por cierto, veo que en el mismo blog cita un segundo caso de Tina, de 40 años, y Laura. No sé si será otro de los casos que citan,
Caso 7. T, de 40 años de edad, había dejado de vivir con su pareja L debido a la violencia física y abuso de drogas de L. L además tenía un historial de delitos violentos fuera del hogar con una condena por un asesinato previo. T además había sido víctima de lesiones por parte de L con anterioridad. L presentaba una conducta controladora y celosa y había amenazado con suicidarse si T finalizaba la relación. Un día, tras una intoxicación con cocaína y después de acusar de infidelidad a su pareja, L asesina a T. Pues sí. Es justo el caso que cita inmediatamente después. Los hechos seguidos, igual de seguidos que vienen en el blog, cosa que agradecemos porque así tardamos menos tiempo en pasar de un caso a otro. Vamos viendo que la mayoría de casos van a ser crímenes cometidos por mujeres, ya sean mujeres contra su ex o mujeres lesbianas. Hecho en falta que aparezca algún caso de hombre gay contra pareja gay. Caso 8. J, de 54 años, tenía un matrimonio con B, de 55, desde hace 14 años. Según J, B tendría unos celos enfermizos. J recibió su primera paliza a base de puñetazos y golpes con un trozo de madera por parte de B tras recibir un mensaje de una tercera persona. Por lo visto, B le revisaba todas las conversaciones del móvil, y si J hablaba con otras personas, B siempre sospechaba que mantenía relaciones con estas. Tras una fuerte discusión en la que J dejó claro que se quería separar, mientras dormía, B le roció la cara con sosa cáustica. Parece que hemos vuelto a España, porque si hablamos de crímenes de pareja con sosa cáustica, aunque ha habido varios, es inevitable, dado el contexto y dado que dice que fue mientras dormía, pues parece que está describiendo el caso del señor José Antonio Romao, que fue muy comentado porque hubo artículos en periódicos como en El Mundo, y creo recordar que también en varios canales de YouTube de índole antifeminista, como ejemplo de demostrar que también había hombres maltratados. Porque el señor Romao, su mujer, en un ataque de celos, le echó sosa cáustica en la cara mientras dormía. Ella fue detenida y condenada y actualmente está en prisión, aunque no sea violencia machista, no por eso deja de ser un crimen horrible. Por cierto, 5 años de prisión por destrozar la cara a otra persona con sosa cáustica no parece una pena especialmente severa. Caso 9. P, de 57 años, vivía con su pareja A, de 53. Tras 10 años de palizas y de amenazas de muerte que habían sido denunciadas en numerosas ocasiones por parte de los vecinos, A, en una de sus borracheras, le acabó propinando una puñalada mortal en el corazón a P. Después salió al rellano para avisar a gritos a sus vecinos de que había asesinado a su pareja y que ya podían llamar al 112. La expresión tras 10 años de palizas nos hace localizar el artículo del Español donde habla de este crimen, nuevamente, de una mujer lesbiana contra la que era su pareja, Ana María contra Pilar, en el pasaje de San Bernat de Barcelona. Y el propio artículo del Español se pregunta, ¿es o no violencia de género? Yo diría que con la actual legislación no lo es, pero vamos, diría que lo más importante de estos crímenes es que no sean impunes, y me da la impresión de que no lo es, dado que Ana María fue encarcelada. Y finalmente, caso 10, B, de 30 años, tras una discusión con su pareja X, que se produjo después de que ésta acudiese a una fiesta, y motivada por los celos de B, le asesta 10 puñaladas a X tras intentar estrangularla. Llama a la policía y amenaza con suicidarse. Dicho autor del crimen tenía antecedentes ya que en el pasado había causado un incendio forestal tras una discusión con su pareja. Bueno, y esta era la cuota que faltaba que nos pusieran sobre la mesa, la del hombre gay que asesina a su novio gay. Porque el caso que aquí se describe es claramente el crimen de Savia. Digo claramente porque es un caso donde tras venir de una fiesta que era el orgullo gay, Rafael C.C. fue asesinado por el que fuera su novio, Javier R.E. y luego Javier R.E. llama al 112 y Javier R.E. tenía antecedentes penales por haber provocado un incendio forestal en el término de Sagra. Y siguiendo con lo planteado, no entraría en violencia machista al no ser una violencia ejercida de un hombre contra una mujer, pero igualmente sería un crimen, como de hecho demuestra el hecho de que Javier R. fue detenido, fue procesado y la fiscalía pidió para él 12 años de prisión. No tengo la confirmación de la sentencia, pero me imagino que le caería algo parecido a eso. Solo quedaría resolver el llamado caso 0, que habla de J de 46 años. Pero no hay suficientes datos, con lo cual aquí no me atrevo a lanzarme. Viendo el contexto, no me sorprendería que fuera nuevamente una mujer. Porque un individuo es del sexo que ellos van a afirmar que es. Podemos concluir que ninguno de los casos que ha puesto, si acaso el de la señora de Alzheimer de Asturias, es de violencia de hombre contra mujer.
Por tanto, es difícil establecer una comparación de en qué casos sí y en qué casos no, si ninguno de ellos es un caso estándar de violencia machista. Tendrán que no solo adivinar si se trata de hombre o mujer en cada una de estas historias, sino poder argumentar, lógicamente, y poder demostrar los hechos de por qué estas conductas son diferentes. Diría que lo que han intentado los que han lanzado este reto no es tanto poner en riesgo su permanencia en Internet, sino poner de manifiesto que el único motivo que diferencia que un crimen sea violencia machista o sea violencia doméstica es el sexo de la víctima y el sexo del criminal. Algo que no tengo claro si es debate, porque para abrir debate habría que haber una parte que defendía lo contrario. Y yo tengo la impresión, igual equivocada, de que los defensores de la actual legislación también sostienen que el motivo de que una violencia sea machista o no es el sexo del agresor y el sexo de la víctima. Me imagino entonces que a estas personas pues no les será difícil diferenciar los casos que he expuesto anteriormente y señalar cuáles serían violencia de género y por qué lo serían. La forma en la que plantea el reto tendría sentido si partimos de la base de que los que defienden la actual legislación consideraran que el motivo por el cual la violencia de un hombre contra una mujer es más temible es porque la intencionalidad y el móvil es más maligno. Y entonces, claro, pues al exponer esta decena de casos, o por lo menos 9 de ellos, pueden decir, ¿ves? Tienen el mismo móvil y la misma intencionalidad, hombres y mujeres, parejas heterosexuales o homosexuales. El problema es que yo sospecho que los que defienden la actual legislación no lo hacen basándose en el parámetro de la intencionalidad, lo hacen basándose en otros parámetros. El que más repiten es el de la proporcionalidad, que se dan muchos más casos de la violencia de hombre contra mujeres y por eso lo consideran de una gravedad mayor, porque se da más veces. Otros igual porque defienden que se repite más veces el caso de una mujer que está en una situación de dependencia sobre el hombre, y otros quizá porque defienden que tiene más facilidad un hombre a hacer daño a una mujer físicamente que una mujer a un hombre, y que por eso consideran que debe ser un crimen de mayor gravedad. Tengo esa impresión, pero supongo que es mejor que debatan de este tema los expertos temáticos del asunto, tanto de una dirección como la otra. Desde aquí, el único aporte que podríamos hacer a este debate, porque bienvenidos sean siempre los debates que se hagan con respeto, es el contexto de 10 de los 11 casos expuestos para que quien quiera debatir caso por caso pueda conocerlos bien y conocer los matices que haya en cada uno de ellos. Es lo único que podemos aportar los hemerotequistas.